Voy a preguntarle desde un punto de vista de un tributarista si en realidad el monotributo tiene que desaparecer y por otro lado, ¿qué puede pasar con el impuesto a las ganancias? Porque el FMI directamente le puso fecha, dijo, tendríamos que volver a la situación del 2009, donde más trabajadores pagaban ganancias. Recordemos que eso se había reducido durante el gobierno anterior y después, tras una negociación con los gobernadores, el tratamiento en el Congreso, los gobernadores querían que vuelvan porque parte de eso se coparticipa, bueno, el gobierno nacional cedió respecto a eso, pero obviamente no estamos en los mismos niveles del 2019, pero ahora sí está con nosotros Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. La primera pregunta es, ¿hay que eliminar el monotributo como recomienda el FMI o alinearlos a lo que es el régimen general? Bueno, la verdad es una pregunta bastante difícil de contestar y ser por ahí tan tajante respecto a eliminar o no. Yo creo que lo que hay que hacer es fiscalizarlo de otra manera, empezar a fiscalizarlo de otra manera, porque en definitiva lo que el FMI quiere, más que eliminar el monotributo, es, digamos, separar la paja del trigo, ¿no? Sacar al contribuyente que está dentro del monotributo, pero está refugiado. eh, en una especie de paraíso fiscal, porque es un contribuyente que tiene una capacidad contributiva más alta que la del monotributo, entonces, como el monotributo tiene tasas más bajas que el régimen general, lo que tratan de hacer, digamos, esa porción, digamos, de los contribuyentes que están refugiados en el monotributo, tratan de subdeclarar ingresos y aprovechar esas tasas bajas. Entonces creo que un poco el objetivo del FMI es eso, y de hecho en el informe plantea en algún punto que hay una especie de un 20%, digamos, de los contribuyentes que están dentro del monotributo que tal vez estén en esta situación. Y hoy por hoy no hay una fiscalización exhaustiva ni relevante sobre esta parte de los contribuyentes, ¿no? A mí me parece que el 80 que efectivamente, o sea, sus ingresos reales son ingresos que están dentro de lo que son los parámetros de ingreso del monotributo, hay que mantenerlos con una tributación similar a la del monotributo, que en términos de tasa efectiva, digamos, a diferencia del régimen general, tal vez estén pagando entre un 10, un 15, o un 20%, digamos, como de impuesto a la renta integrado con el IVA. Me parece que es una tasa razonable para un nivel de contribuyente muy pequeño. Mm. Más teniendo en cuenta, digamos, las características de Argentina, que tiene digamos, una economía informal cercana al 50% y hay que generar incentivos para que aquellas personas que trabajan en la informalidad puedan empezar a trabajar en la formalidad, y para eso es necesario tener un sistema tributario medianamente amigable para esas personas, ¿no? Con tasas de presión fiscal bastante más bajas que las del régimen general. Entonces, me parece que hay que hacer una revisión del régimen, tal vez haya que adecuarlo, sí, hacer algunas adecuaciones, pero no una eliminación total y que todo el mundo termine dentro del régimen general, porque ¿Va a generar hoy, más digamos, informalidad o no? La gente se va a salir, o sea, va a irse a la informalidad. exacto, sí, coincido plenamente. O sea, Argentina no está hoy preparada para que las personas que hoy están en monotributo pasen al régimen general, o sea, con el aumento de tasas que eventualmente eso puede generar, o sea, aumento de impuestos a pagar que puede tener esa persona, y adicionalmente más carga administrativa, porque también, digamos, entrar al régimen general para un contribuyente no solo implica pagar muchas veces más impuestos, sino también tener que hacer las declaraciones juradas de IVA, la declaración Mm. jurada de ganancias, Más la declaración trámites. jurada. Exactamente, y en definitiva creo que este gobierno está intentando ir digamos, en dirección a la reducción de la burocracia, en dirección a la baja de impuestos, y esto en algún punto choca con ese Claro, discurso. eso Lo mismo. pensaba yo. No sé si está en Mm, el plan del gobierno cuando está yendo tratando de reducir la informalidad, sacar esto que es como algo intermedio, que lo cual cada vez hay más gente que se anota y es como, no sé si va en línea con lo que el gobierno quiere. Creo que estaría más en línea de que gente de la informalidad pase a algún eslabón intermedio para ampliar la base, porque si no también lo que dice la gente es la cantidad de impuestos que yo pago, ya el régimen general es bastante oneroso. exacto, sí, sí, tal cual. Eso va en contra inclusive de la ley de inocencia fiscal. Claro, eso Eh, pensaba yo.
Claro, porque el ministro Caputo ha dicho eh, que el 70% de la recaudación depende de 5.000, 6.000 quits, y que iban a poner los cañones, digamos, de la fiscalización en esos quits, porque el resto representaba muy poco la recaudación y la verdad que el costo-beneficio de fiscalizar al resto de la economía es relativamente bajo. Obviamente por una cuestión de igualdad ante la ley y justicia tributaria, todo el mundo tiene que, digamos, que eventualmente tener la posibilidad de ser fiscalizado, pero la verdad que poner los cañones en aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 de monotributistas, la verdad que inclusive es antieconómico para el gobierno, porque ¿Por qué decís 1,5 millones de monotributistas? Pues solo estás teniendo en y cuenta aquellos que son solo monotributistas. claro, exacto, sí, sí. O sea, cuando voy a los monotributistas, aproximadamente entiendo ahí entre 1.300.000, 1.400.000 monotributistas. Entonces, eh, en realidad, meterse, digamos, a fiscalizar ese universo, y un universo, digamos, que obviamente paga tasas bajas y el impacto en la recaudación global es muy bajo. El poder de fiscalización que necesitas para poder revisar la condición de cada monotributista es bastante alto, digamos, más allá de que pueda haber herramientas sistémicas y ahora, bueno, eventualmente la incorporación de inteligencia artificial, pero me parece que, digamos, no pasa tanto por ahí, sino que pasa por el resto de quits, que son los más relevantes y que mueven la recaudación. No, y Así por aparte eso. creo que el gobierno va por otra medida, porque lo que sí hizo fue poner el régimen simplificado para tratar de que aquellos que son monotributistas de las categorías más altas y quieren también hacer algún tipo de utilizar los beneficios de la ley de inocencia fiscal pasen al régimen general. O sea, lo que está dando es incentivos para que eso suceda, pero no lo está coercionando o haciendo obligatorio. Sería así, o sea, está utilizando otra estrategia del gobierno actualmente. Exacto, sí, sí, tal cual. Como bien decís, son incentivos que pone a través de esta declaración jurada simplificada para que esos monotributos que están ahí en el límite digan, bueno, me paso a ganancia simplificado porque tengo el tapón fiscal, la posibilidad eventual de por ahí depositar fondos en el sistema que los tenía bajo el colchón. Y bueno, esa me parece que es una medida que está buena para que ese monotributista que está en el límite o que tiene un stock de ahorro relevante, pueda, digamos, pasarse al régimen general sin que implique un gran trauma y que empiece a tener esos beneficios y que también empiece a tributar de acá en adelante, su flujo de ingresos tribute a otra alícuota, pero me parece que, digamos, es medio complejo pretender pasar, digamos, a través de fiscalizaciones o de la eliminación del régimen contribuyentes que están en monotributo, pasarlos al régimen general, porque va a haber muchos casos donde va a haber contribuyentes que genuinamente están en este régimen de monotributo y van a tener que pasar al régimen general por la presunción de que hay contribuyentes, digamos, que tienen ingresos mayores y que aún permanecen en este monotributo. Entonces, pagarán justos por pecadores también, ¿no? Habrá algunos pecadores, digamos, que pasarán al régimen general, pero habrá otros que genuinamente están en el monotributo, que pueden pagar esa carga tributaria y no pueden pagar una carga tributaria mayor y que por ahí se van a quedar sin esta herramienta. Y Mm. como decías al principio, eh, probablemente genere algún incremento de informalidad. Me parece que y creo que tampoco no es el momento económico para plantear una reforma de este tipo, porque, bueno, todas las estadísticas vinculadas al salario real y a la caída de actividad económica e industrial más que nada, ¿no? Porque es verdad que en términos económicos, digamos, hay crecimiento económico, pero es heterogéneo, entonces, eh, digamos que crear un régimen distinto que genere más presión tributaria sobre los individuos en este momento del año o el año que viene, digamos, va a implicar eh, una pérdida también de ingresos reales, Ujú. salvo que eso se compense con un incremento de actividad económica durante el año que viene. Claro, que es un poco la apuesta del gobierno, o sea, que se Claro, incremente la actividad económica. Y estamos hablando con claro. Sebastián Mancuso, que es tributarista, socio del grupo GNP. Y la última, también hablan de ganancias y que el impuesto a las ganancias debería alcanzar al 20% de los trabajadores.
¿Cómo ves esta situación y que debería volverse a la situación del 2009? ¿Lo ves factible? ¿Es algo que tiene sentido? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que en la misma línea que el monotributo, me parece que el impuesto a las ganancias, como hoy está planteado de una forma racional. De hecho, este gobierno fue el que subió los mínimos no imponibles, las deducciones, para que hoy por ahí un trabajador que esté cerca de un salario mensual de 2.800.000 pesos más o menos para un trabajador soltero y alrededor de 3.500.000, 3.800.000 para un trabajador, digamos, una familia con 4 integrantes, quede sin pagar impuesto a las ganancias. Me parece que es un salario de 2,8 millones o 3,8 millones para una familia tipo, es un salario que alcanza para vivir, pero digamos, no alcanza para pagar demasiado impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces Claro. me parece que si quieren duplicar, porque en definitiva quieren duplicar la cantidad de trabajadores que paguen el impuesto a las ganancias, obviamente eso implicaría bajar el límite del salario, por lo menos, me imagino, a 2 millones de pesos, Mm, a valores reales de hoy. sí. Y me parece que hoy no están dadas las condiciones para cobrarles impuesto a las ganancias a esos salarios, digamos, ¿no? Ujú. Y te, No, me parece que va en contramano de lo que hoy necesita, digamos, necesita el contribuyente, ¿no? ujú. Y te hago una última pregunta que viene acá de nuestra comunidad de Café y Negocios que siempre está consultando. Y si podemos ser concisos en la respuesta, pues ya se me viene el nombre, Sí, pero sí, digo, sí, sí. me dice, Marcelo Jiménez me dice, hola, soy monotributista jubilado, soy profesional y sigo manteniendo el monotributo para facturar asesoramiento, que es lo que hago ahora. ¿Me conviene pasar al régimen general? Bueno, esto que vos decías de los trámites, Sí, pero te dejo decirlo a vos. sí, exacto. O sea, yo creo que por una cuestión de trámites no conviene y después también por una cuestión de tasa tampoco, sobre todo en servicio, porque el servicio que pasa a régimen general, en general no tiene muchos gastos deducibles Mm, que se puedan deducir del servicio. Entonces, es pasar por ahí de una tasa del monotributo, la escala máxima está en una tasa de más o menos el 15%. Si mm, paso al impuesto a las ganancias, ya estoy arrancando tal vez en un 20 neto de deducciones, una tasa efectiva del 20, y después incrementando hasta el 35. Entonces, la verdad que no conviene demasiado. Conviene más para compraventa de bienes, tal vez, para una actividad económica que implique, o sea, que implique poder deducir más gastos. Ahí la transición es más suave. Cuando es servicios, pasar de monotributo a régimen general es un poco más oneroso. La verdad que es más oneroso. Este, Así que mm. no sé si lo recomiendo demasiado, ¿no? Obviamente si Hay uno que se ver pasa de caso por ingreso, caso, hay que ver claro, si puede aprovechar algo de la inocencia fiscal, pero bueno, en términos generales no es algo que convenga, ¿no? claro, Bueno, exactamente, tal cual, tal cual. Sebastián, muchísimas gracias por estar en Café y Negocios, muy claro, y estos dos temas que le importan a la gente, que tienen que ver qué pasa con el monotributo tras esta recomendación del FMI y también qué pasa con el impuesto a las ganancias. Gracias. Bueno, Mariano, un gusto, que tengan muy buen mañana de sábado. Gracias. Bueno, hablábamos con Chao, gracias. Sebastián Mancuso, que es tributarista, socio del grupo GNP, y nos contaba esto, ¿no? ¿Qué puede pasar con el monotributo, qué puede pasar con el impuesto a las ganancias? Y bueno, a partir de eso, un análisis y lo que él nos decía, no es muy viable en esta situación. Hasta las 10, Café y Negocios. Con Mariana Salo. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.